Bienvenido a OnePy. Hoy voy a hablar de sistema de ecuaciones lineales. Con dos incógnitas, pueden ser dos o más, voy a explicar las dos incógnitas y los métodos que se van a utilizar para resolver esas ecuaciones. Empezamos. Bueno, el primer método se llama método sustitución. Lo que se hace es, de las dos ecuaciones que yo tengo, elijo una y de esa despejo la variable que elijo, x o y, para luego reemplazar a la otra. Ese sería el proceso que voy a hacer. Por ejemplo, en este caso, cuando tengo operaciones, por ejemplo, como una multiplicación porque hay paréntesis, resolvemos eso primero antes de hacer el proceso, ¿sí? Acá, por ejemplo, 2 por x, 2x, 2 por y, 2y, o sea, hice distributiva. Junté esta y con esta y, se pasé la y para allá, restando, me quedó 2y menos y, me quedó una y, y ya me quedó la ecuación en sí, ¿sí? Es decir, que de acá, de esa ecuación, despejé y. Elegí despejar y. Podría despejar aquí también, no hay ningún problema. Acuérdense que despejar es preguntarse qué hace lo que a ustedes le molesta para dejarla ahí sola, en ese miembro, y como está 2x sumando, pasa restando. Y todo esto lo voy a reemplazar ¿en dónde? Lo voy a reemplazar en esa y. Voy a poner 2, voy a poner todo lo que vale y, que lo que despejé, menos 1 igual a menos 3x. Y ya me queda una ecuación común y corriente como dimos en los videos anteriores. ¿Qué tengo que hacer acá? Separar en términos, resolver cada término, juntar las x de un lado, los números del otro, y obtengo un resultado de x. Luego reemplazo ese resultado de x en la x donde yo despejé la y acá está, ¿ve? Que yo puse un asterisquito para que lo vean, reemplazo en ese asterisquito y me queda el valor de y. Y me da la solución que es un valor en x y un valor en y. El método de igualación lo que dice es, de ambas ecuaciones vamos a despejar la misma variable. Podemos despejar x o podemos despejar y, pero de ambas ecuaciones la misma. Yo en este ejemplo que tengo, despejé x de la primera y x de la segunda. El 4 multiplica el 1, o sea que me queda 4 por 1, 4, que es lo que puse acá, y el i está restando, pasa sumando. ¿Por qué pasé primero el 4? Porque está dividiendo todo y no puede salir el i hasta que no salga el 4, ¿sí? De acá despejé la x, 2 y lo dejé, este que está sumando lo pasé restando, y el 3 que multiplica la x lo pasé dividiendo a todo. Luego este 3 lo abrí para cada término que tengo, 2y sobre 3, 1 sobre 3, y me quedó este resultado. ¿Qué hago con estos dos resultados que despejé? Los igualo. Acá está la igualdad 1 y está el otro. Ya me quedó una ecuación en función de una variable, junto las y de un lado, los números del otro y calculo el valor de y. Luego reemplazo en cualquiera de las ecuaciones que despeje y saco el valor de x y el valor de y. Bueno, este es el método de suma y resta, o también llamado método de reducción, en el cual lo que vamos a hacer es reducir una de las variables. Y para reducir una, o sea, eliminar una de las variables. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es ver qué coeficiente tiene la variable que yo quiero reducir y ver qué proceso hacemos. Vemos acá que lo que yo quiero hacer en este problema es reducir, por ejemplo, la variable y. Es decir, que me pregunto, tengo un 5 y tengo un 1. Es decir, que lo que voy a hacer es invertir. Voy a multiplicar todo por 1 la de arriba y todo por 5 la de abajo. Distribuir todo completo, multiplicar todos los términos. ¿Sí? Todos los términos. ¿Sí? Y obtengo resultado. Después me pregunto, yo quiero que se vaya la i, tengo 5i y tengo menos 5i. ¿Qué tendré que hacer para que se vaya? Sumar, pues se llama suma y resta. ¿Sí? Y después a ese resultado, a esos dos resultados, sumarlos. Dijimos 3 más 10 son 13x, el 5 con el menos 5 se van, y acá 7 más menos 20 menos 13. Hago la cuentita y me da el valor de y. Ese valor de x. Y ese valor de x lo puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones, ya sea esta o esta, para obtener el valor de y. Yo la reemplacé en la segunda ecuación y reemplacé la x por menos 1 y despejé y. Por supuesto que se puede hacer de la misma forma para calcular y. ¿Qué hago? Eliminar x. ¿Y cómo sería eso? Vamos a ver cómo sería eso para que lo veamos bien. Yo pongo la ecuación y digo, bueno, yo quiero eliminar la x. ¿Qué tengo acá? Un 3. Y acá tengo un 2. ¿Qué hago? Lo pongo el 2 acá, multiplico, y el 3 acá.
Hago la distributiva como les dije hoy, y ¿esto qué me queda? Me queda 6x porque hice 2 por 3, 6, 2 por 5, 10x, perdón, 10y, 2 por 7, 14, 3 por 2, 6, 3 por menos y, menos 3y, acá era menos 4, 3 por menos 4, menos 12. ¿Y qué hago? Tengo 6x, 6x. Para que se vayan, si no es iguales, para que se vayan tengo que restar, no sumar. 6 menos 6, 0. Y 10 menos menos me queda 13. Y 14 menos menos me da 26, menos 12, 26. O sea que y me da 2. Es el mismo proceso que hice acá. O sea, el método de reducción pueden eliminar X o Y según como quieran ustedes. Y pueden eliminar, o sea, puede hacer el mismo proceso de ambas partes, eliminar una vez Y y después una vez X. El método determinante es un método en el cual tiene que cumplir una condición. Tiene que estar encolumnado X con X e Y con Y, igual a las partes independientes, los que no tienen X y Y. ¿Por qué eso? Porque se van a formar dos determinantes. El determinante del denominador, ya sea para el cálculo de X y de Y, va a ser el mismo. O sea, van a ser los coeficientes de la X y de la Y. 3, 2, 5 menos 1. 3, 2, 5 menos 1. ¿Lo ven ahí? Ahí está, ¿ves? Y lo que vamos a hacer para calcular X, vamos a reemplazar los de la X por los términos independientes. Si observan, copié 5 menos 1, lo copié igual, y no copié los de la X, que copié los términos independientes, 7 y menos 4. Después, ¿cómo se resuelve este? Se multiplica este por este, menos este por este. Siempre menos acá, ¿sí? Siempre menos, igual que abajo. O sea, bajando menos subiendo. Siempre menos. Y hago la cuenta, me da menos 1. ¿Y qué hago para calcular y? Copio el de abajo, en el denominador es el mismo de los coeficientes, y en vez de cambiar los de la X, cambio los de la Y. En vez de cambio esto, cambio. Pongo 7 y menos 4, que son acuérdense, los coeficientes. Hago el mismo proceso, hago este por este, menos este por este. Este por este, menos este por este. El resultado y me dan los resultados. O sea, este método para estos casos es sencillo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tiene que estar ordenado en columna, las X con las X, las Y con las Y, y del otro lado los independientes. Bueno, acá quise especificar cómo se pueden clasificar los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Si observamos como tiene dos incógnitas X y Y, desde el punto de vista gráfico, eso es una recta. Vamos a ver cuando veamos recta fin, se van a dar cuenta mejor. Pero, ¿se acuerdan ustedes que en ecuaciones había sistema compatible, incompatible, indeterminado? En el cual es una solución que no tiene soluciones cuando no se corta ningún punto. Quiere decir que el valor de las X y el valor de la Y, en este ejemplo, me va absurdo. No existe ni X ni Y. No existe. No hay ningún valor. O sea, acá me daría que la intersección es vacía. ¿Sí? En los sistemas compatibles puede ser compatible una única solución, o sea que tiene un solo valor, pero que le voy a poner negro acá para que vea, que cortan un punto con los ejercicios que hicimos anteriores, todos cortan en un punto, porque nos daba valores X, Y. Es decir que esta es solución única, se llama sistema compatible determinado, porque lo determina el punto, y en el otro es un indeterminado, cuando nos daba 0 igual a 0, si se acuerdan, en ecuaciones, ¿sí? Quise poner eso para que ustedes tengan en consideración cómo se clasifican los sistemas de dos variables, ¿sí? Bueno, quiero hacer unos ejemplos resueltos de lenguaje coloquial, que es lo que más nos cuesta desarrollar las ecuaciones para poder aplicar los métodos que ya vimos. Por ejemplo, en el primer problema que puse, ahí puse la diferencia entre dos números. Yo ya me imagino dos números, digo que el primero es el primer número lo llamo aquí y el segundo lo llamo y. ¿Sí? Quiere decir que la diferencia es una resta, por eso puse menos. X menos y dice que es igual a 9. Y el doble de él, menor, el doble al menor, si yo el menor va a ser y porque estoy restando. Si acá la resta me da 9, quiere decir que el que más grande es x, el positivo es x, el mayor es x. Es 2i menos, él dice, el doble del menor superó al mayor,
que es X, lo superó al mayor en 10 unidades. Por eso puse 2Y menos X. El doble del menor superó al mayor, así que menos X igual a 10, en 10 partes. Después apliqué un método cualquiera. En este ejemplo aplico sustitución. Despejé la X del primer término, de la primera ecuación, la reemplacé en la segunda, o sea, todo esto lo reemplacé en esta X. Ojo que acá hay un menos, por eso puse un paréntesis. ¿Sí? Acá hay este menos me va a cambiar los signos, tengan cuidado con eso. Hice 2y, o sea, acá me quedaría, para que ustedes me quedaría 2y menos 9 menos y, 2y menos y, acá está, y el 9 que está restando lo pasé sumando. Junté las y con las y, los números con y saqué el valor de y. Reemplazo eso en esta ecuación, saco el valor de x. Así que los números que me dicen acá son 19 y 28. Vamos a hacer algunos problemas más. Acá en este problema dice, si una caja hay 495 pesos en billetes de 5 y de 20 pesos, y un total de billetes de 42 billetes. ¿Cuántos billetes de cada valor hay? Es decir que la cantidad es la variable. En el caso, cantidad de billetes de 5 sería, lo llamé X, y la cantidad de billetes de 20 es Y. Es decir que yo tengo 42 billetes en total, y como X y son cantidades, voy a decir que X más Y es 42. Ya tengo la primera ecuación. Y la otra ecuación, ¿con qué la voy a hacer? Y multiplicando la cantidad de X por su valor y la cantidad por su valor, que serían 5 y 20, yo sé que todo eso que me va a dar dinero, porque estoy multiplicando cantidad por dinero, ¿qué obtengo si yo estoy sumando dinero? Y dinero total, ¿cuánto es? 495. Y ya está el problema casi resuelto, ya están las dos ecuaciones que yo necesito. Después aplico el método que ustedes quieran. Yo acá apliqué sustitución, despejé la X, reemplacé la X en la primera ecuación, hice distributiva, junté y obtuve los valores. ¿Sí? Pero el fin acá es orientarse, como expliqué en ecuaciones, ¿quién es X? ¿A qué llamo X? En este caso ya tengo X e Y. ¿A quién llamo X y a qué llamo Y? Porque de ahí ustedes van a poder orientarse qué hacer en el problema. Veamos el que sigue. Dice, un químico tiene dos soluciones. Cada una contiene un cierto porcentaje de ácido. Si una solución tiene el 5% de ácido y la otra el 15%, ¿qué cantidad de cada uno debe mezclarse para obtener 20 litros de una solución que contenga 12% de ácido? Es decir, que la X mía y la Y mía sería la cantidad, los litros que voy a tener de cada solución. Por eso llamé solución 1 y solución 2. Pero acuérdense que serían los litros, la cantidad, lo que mide, lo que vale. Quiere decir que si yo tengo 20 litros y yo digo que X es la cantidad de litros que voy a mezclar para obtener la solución, ahí la otra cantidad voy a poner que X más Y igual a 20, que es la primera ecuación que pongo. ¿Sí? Ahora bien, ¿y en la segunda qué hago? Tengo porcentaje, dice que tengo el 5%. Ah, el 5%. El 5% es decir, lo mismo que decir 5 sobre 100, porque es por ciento, y 5 dividido 100 es 0,05. Es decir que yo cuando tengo 0,5 del valor de X, o sea, de los litros de X, más 0,15, porque tengo el 15% del valor de Y, e igual dice que eso tengo un 12%, o sea que es 0,12. Pero el 0,12 lo tengo que multiplicar por algo. Fíjese que yo multiplico al 0,05, al 0,15, que es los porcentajes por los valores de mi incógnita que son X e Y, por los litros. Es decir, que acá voy a tener que multiplicar al 0,12 por la cantidad de litros que tengo. ¿Cuántos litros tengo? 20. Por 20. Eso es muy importante. Aparte, sí o sí hay que multiplicar por 20. ¿Por qué razón, chicos? Porque la simple razón de que yo estoy sumando, esto me da litro, acá me tiene que dar litro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden siempre, cuando suman cantidades, las cantidades tienen que ser exactamente las mismas. Y me tiene que dar la misma cantidad. La misma cantidad en unidad, quiero decir, ¿sí? Bueno, después aplico el método que ustedes quieren. Apliqué sustitución de nuevo, despejé la Y, reemplacé, hice distributiva y obtuve el valor de X vale 6 y el valor de Y vale 14. Así que la cantidad de soluciones son 6 litros y 14 litros. Bueno, este es otro problema. Dice un local de 50 remeras distribuidas en dos estantes. Si se pasaran 5 remeras del estante de abajo al estante de arriba, la cantidad de remeras del estante de arriba sería el cuádruplo de la del estante de abajo. Bueno, ¿cuántas remeras hay en cada estante? Por supuesto que si hablamos de cantidad de remeras, voy a decir que X la considero la cantidad de estante de arriba e Y la cantidad de estante de abajo.
O sea, es la cantidad de remera que tengo. ¿Y cuántas remeras tengo? 50. Es decir, que si yo dije que X cantidad de remera y cantidad de remera, ya tengo la primera ecuación. X más Y igual a 50. La segunda ecuación dice que si yo paso, fíjese que dice bien, si se pasaran 5 remeras del estante de abajo al de arriba, o sea que el de arriba es X, yo le paso 5, por eso sumé 5, y estos 5 que se lo pasé se lo resto a la Y, porque se lo pasé para arriba, la Y lo pierde, y dice que eso sería el cuádruple del estante de abajo, 4 veces el estante de abajo. ¿Sí? Ahí puse el 4. El valor ese sería el cuádruple del estante, porque fíjense, la cantidad de remera del estante arriba sería el cuádruple, la cantidad de remera de arriba sería el cuádruple de eso. Pero acá lo importante es que si yo le sumo 5 porque pasé 5, le debo restar 5 a la I porque lo perdimos. Y bueno, después vuelvo a repetir. Ya está, la ecuación, ya encontramos las dos ecuaciones. Aplico sustitución. Despejo X de arriba, lo reemplazo en la segunda ecuación, junto y llego a los valores. ¿Sí? Dice que hay 35 remeras en el tente de arriba y 15 remeras en el tente de abajo. Bueno, este es el último problema de este video. Y lo que habla de un rectángulo. Así que vamos a dibujar un rectángulo para orientarnos. ¿Sí? Dice que el perímetro de un rectángulo, el perímetro, acuérdense chicos, que es la suma de todos los lados. Y si yo, acá en este caso, como estamos hablando de lados, yo al lado más largo lo llamé X y al lado más corto lo llamé Y al ancho, ¿sí? Y dije, si es perímetro, digo X, acá tengo otra X, acá tengo otra Y, digo 2Y y 2X, la suma me da el perímetro, acá está. Después dice, si se duplica el largo, si yo duplico el largo, y se aumenta en 6 metros el ancho, el perímetro queda en 76. O sea que si yo lo duplico al largo, por eso lo dupliqué, a esto lo duplico, 2x, y el ancho que es y le sumo 6 porque dice que aumenta en 6, aumentar, sumar, ¿sí? Aumenta en 6, obtengo 76 de perímetro. Bueno, ya está el ejercicio hecho, o sea, hecho desde el punto de vista de las dos ecuaciones. Ahora lo que hay que aplicar método. En este caso despejé la x, hice igualación. Igualo, junto los valores y obtengo los valores. ¿Sí? Bueno, este tema es muy importante porque el sistema de ecuaciones está en todos lados. Siempre vamos a hacer un sistema de ecuaciones cuando hay dos variables. Y también podemos hacer tres variables, que eso es más luego. Así que esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Especialmente en los problemitas. Bueno, lo único que me queda es desearle el éxito que siempre se necesita, que no bajen los brazos y que nos estaremos viendo en el próximo video.